Hermanos, qué bendición poder nuevamente reunirnos en torno a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y glorificarle y alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Hermanos, continuando con lo que hemos estado viendo los domingos con respecto a la justicia de Dios, a la justificación, quiero invitarles hoy día a que vayamos y entendamos un poco más profundamente esta famosa expresión, esta famosa verdad que dijo el Señor a través del profeta Habacuc, pero también lo vuelve a decir en Hebreos. Escuchen bien este texto y abran, ojalá puedan abrir en Habacuc 2:4 como ven ahí y también en Hebreos 10:38. Ténganlo listo, abran sus Biblias. Es importante que nosotros lo leamos en la palabra, independiente que alguien nos lo diga, pero leámoslo juntos. Búsquenlo ahí y prepárense para la lectura y veamos entonces lo que dice nuestro Señor a través del profeta y a través de el escritor de Hebreos, que personalmente creo que es Pablo, pero da lo mismo. Es el Espíritu Santo el que va a revelarnos esta verdad y es la misma verdad dicho en ambos, pero con palabras distintas, pero en el fondo dice lo mismo. Escuchemos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo por su fe vivirá, el justo vivirá por la fe. Ese es el texto que nosotros queremos rescatar hoy día. Ahí nos vamos a centrar. ¿Por qué se repite esto tantas veces en el Nuevo Testamento, esta cita de Habacuc? Esto yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Todos nosotros en distintas prédicas, en distintos estudios, hemos escuchado esto de que el justo vivirá por la fe. Pero, ¿qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo con estas palabras? Eso es lo que nosotros hoy día queremos abrir, exponer. Pero hay que aclarar, primero que nada, al decir justo se está refiriendo a aquellos que han sido justificados por la fe, como lo vimos en los sermones de los domingos pasados. El justo entonces es el que ha sido justificado por la fe, los que han sido salvados por la gracia de Dios Padre. Esos son llamados justos en la Biblia. Por lo tanto, es un texto que nos habla a los que hemos sido hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios, nosotros somos hechos hijos de Dios, como lo dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios, inmerecidamente. Aquí nadie se puede jactar de que hoy día es hijo de Dios por méritos, no, inmerecidamente. No teníamos mérito, éramos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios Padre decidió por su beneplácito, por su puro afecto de su voluntad, salvarnos. Por eso se habla ahí en Efesios capítulo 1, versículo 6, que nosotros debiéramos estar alabando la gloria de su gracia. Porque por esa gloria de su gracia, hoy día somos salvos. Amados, hoy vamos a poner esta verdad, el justo por la fe vivirá, en un contexto para poder entender y comprender qué significa vivir por fe. Pero antes les quiero invitar que oremos, que nos presentemos delante de nuestro bendito y glorioso Señor, nuestro Dios. Oremos, hermano. Padre Celestial, bendito Dios, en esta mañana que nos has permitido reunirnos frente a tu palabra y poder adorarte, poder alabarte con todo nuestro ser, queremos primeramente agradecerte por este privilegio que nos das cada domingo de poder hacer esto en tu gloriosa presencia. Padre Celestial,
Pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú seas preparando nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos recibir y entender esto que es tan importante para nosotros y así poderlo también llevar a la práctica, conscientes de que esto es algo que se escucha simple, pero es muy complejo. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a todos a poder abrir nuestro entendimiento y así recibir cada una de las verdades que tú vas a revelar a través de tu escritura, para que nosotros entonces hagamos esto, vivir por fe. Para la gloria y la honra de tu santo nombre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, entonces para poder poner esto de vivir por fe en perspectiva, lo mejor que podemos hacer, obviamente, es dejar que la misma palabra nos ayude a entender esta verdad que se nos está diciendo aquí. El ejemplo supremo, y eso es lo que la Biblia justamente cita, el ejemplo supremo de un hombre como nosotros es el de Abraham. Es Abraham, y especialmente cuando dice esto ahí en Hebreos. Escuchemos a nuestra hermana lo que nos va a leer. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Aunque este sea un relato que hayamos escuchado muchas veces, definitivamente es uno que nos ayudará a ver las cosas con mayor claridad. Nadie, absolutamente nadie de los que estamos escuchando hoy la palabra de nuestro Dios, se puede poner en alguna forma en el lugar de Abraham. Es imposible. Si ustedes van a Génesis 22, ahí todo el capítulo va a hablar sobre este relato, este suceso en el fondo. Esto es algo que verdaderamente sucedió. Y si lo resumimos, hay que imaginarse cuando Dios le dice a Abraham que tiene que salir a sacrificarle su hijo, ese hijo prometido, que ya era un adolescente, ¿no? No estamos hablando de que era un bebé, era una criatura, no, era un adolescente con el cual Abraham ya había tenido toda una relación. El amado hijo unigénito, independiente de que Ismael ya se había ido, pero estaba, ahora este era el hijo prometido por Dios, y ahora Dios de repente le dice: ve y sacrifica a mi hijo. Y no fue una cosa como que ya lo voy a sacrificar aquí mismo, no. Le dijo: ve y ve a la tierra de Moriah. ¿Ya? Estamos hablando, Abraham vivía a una distancia aproximadamente de 60 kilómetros de este lugar que Dios le había indicado, lo cual significaba que tuvo que viajar más o menos 3 días. Se dice la palabra que viajó 3 días para llegar a este lugar y elegir el monte. Y resulta que el lugar de Moriah, la tierra de Moriah, es donde hoy día está Jerusalén. En ese tiempo Jerusalén no existía. Entonces caminó durante 3 días con 2 siervos, con un asno lleno de leña y el fuego que llevaban preparado, que tenían que cuidar para usarlo. Y caminando con Isaac. Y finalmente llegan a los montes y elige el monte más alto, que hoy día es el monte Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo murió. En ese mismo monte iba a sacrificar entonces a Isaac. Pero de ahí subió al monte con Isaac solo. Los otros se quedaron abajo. Y Isaac en ese momento le pregunta: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero no tenemos ningún animal para sacrificar. Entonces, estamos hablando de que todo este tiempo, ¿qué pasaba en el alma de Abraham? Sabiendo que tenía que sacrificar a su hijo, y se iba acercando durante 3 días para pensar. No fue una cosa así de golpe, sino que
tuvo tiempo, la lucha que libró a Abraham en su corazón, independiente que él tenía claro que Dios podía proveer, como lo dice también en el capítulo 22 de Génesis. Definitivamente podemos decir que no hay otra prueba de fe más grande que esta. Pedirle a un padre que ya tiene más de 100 años a esta altura, y que sacrifique al único hijo que Dios le había prometido que iba a ser del cual iba a salir la descendencia. Entonces, la turbación que debe haber habido en el alma de Abraham tiene que haber sido absolutamente incomprensible. A esto se refiere entonces el Señor cuando nos dice lo que escribió justamente en Pedro. Si ustedes ponen atención a este texto muy conocido, escuchemos bien lo que nos va a leer nuestra hermana. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es el texto que nos dice que nuestra fe va a ser probada porque es algo precioso, más precioso que el oro, y va a ser probada por medio de pruebas que son como el fuego cuando prueba el oro. Aquí nos está diciendo el Señor claramente que van a venir momentos, si son necesarios, no es que siempre, no es que toda nuestra vida constantemente va a ser probada nuestra fe, no, pero van a haber momentos en los cuales va a ser probada nuestra fe. ¿Por qué? Porque quiere que nuestra fe se mantenga perfecta para la venida del Señor Jesucristo. Entonces Dios nos va a probar, no para que le demostremos a Él de que nosotros creemos en Él, no, a Dios no le tenemos que demostrar, Él ya lo sabe, si creemos o no creemos, pero nosotros necesitamos saber, nosotros somos los que tenemos que tener absoluta certeza de que nuestra fe esté brillando, impecable, como ese oro refinado y refinado en fuego. Así tiene que mantenerse nuestra fe. Y por eso Dios va a permitir en nuestra vida, en ciertos momentos, que aparezcan pruebas para que nosotros tengamos la certeza de que nuestra fe se está manteniendo inmaculada, porque tenemos que estar preparados para ese día maravilloso en que el Señor nos va a venir a buscar. Y de eso se trata la prueba. Entonces, podemos estar seguros que van a suceder cosas en nuestra vida, ¿ya?, que de una u otra manera van a probar nuestra fe, para que esta fe que nos fue dada, este don que nos fue dado, sea perfeccionada, sea hecha mejor todavía para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos venga a buscar o si partimos a su presencia antes. ¿Qué significa que va a ser probada? Para poder entender esto, tenemos que entender el contexto. Mientras nosotros vivamos en este mundo, estamos bajo las mismas condiciones que los demás. Todos los seres humanos que vivimos en este mundo estamos expuestos entonces a las mismas condiciones. Esto es muy importante entenderlo para no ser sorprendidos por aquellas cosas dolorosas, difíciles, injustas, traumáticas que podamos vivir o que nos puedan suceder en nuestra vida. Hay algunos cristianos que tienen esta pequeña confusión, que creen que porque son hijos de Dios, solo recibirán bendiciones y que si les sucede alguna cosa mala, entonces es porque pecaron.
Entonces, esto es un error que no está en ninguna parte en la Biblia. Job no le sucedió todo lo que le sucedió porque pecó. No, sino que Job lo vivió porque Dios lo permitió y Dios lo usó para mejorar al que ya era justo. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo justo? Entonces, ya era calificado justo, era perfecto, Job era absolutamente, pero le faltaba una cosa. Y Dios aprovechó esta terrible circunstancia para abrir sus ojos y, como él dice al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya. Qué maravillosa palabra nos es revelada en ese extraordinario relato del suceso de Job. Entonces hay algunos cristianos que tienen esta confusión, creen que solo bendiciones, somos hijos de Dios y solamente vamos a ser bendecidos. Y si nos pasan malas cosas porque pecamos. Y eso no es así, eso no está en la Biblia. Y eso es producto de la ignorancia, justamente de la ignorancia tal como lo dijo el Señor. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mientras vivamos en este mundo, amados hermanos, estaremos expuestos a todas las cosas inesperadas o impredecibles que le pueden suceder a cualquier persona, igual que a los demás. Estamos expuestos a las mismas cosas. Y el Señor Jesucristo lo dijo con todas sus letras. Escuchen lo que nos va a leer nuestra hermana. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este texto que habla de que el sol sale para todos por igual y que llueve para todos por igual, este texto nos ayuda a entender que no estamos exentos por ser cristianos. Eso de creer que por ser cristianos no nos van a pasar las cosas que les pasan a los demás, de sufrir las mismas cosas que sufren los demás. No. No me refiero, ojo, que yo no me estoy refiriendo a aquellas cosas que se sufren por pecar, por delinquir, por quebrantar la ley. Eso es otra cosa. El Señor dijo, se estaba refiriendo a las cosas naturales. Por eso usa el ejemplo del sol y de la lluvia, pues se refiere a las cosas naturales. Terremotos, enfermedades, muertes, engaños, injusticias sociales, guerras, sequía, problemas familiares, etc. Todas esas cosas que le suceden a todos por igual. Las van a experimentar cristianos e inconversos de igual manera. Siempre debemos tener muy en claro, amados hermanos, que estamos en un mundo caído. Y por ende, caído significa que está sumido en el pecado. De Adán y Eva en adelante, la humanidad cayó de la gracia y cayó. Y por ende estamos sumidos en este mundo injusto donde no hay bueno ni siquiera uno, donde no hay justo ni siquiera uno. Sin embargo, sí hay una enorme diferencia entre los hijos y las hijas de Dios y el resto del mundo. Para nosotros, que ahora conocemos a nuestro Señor Jesucristo, que hemos recibido el don de la fe, hay una cosa extraordinaria a nuestra disposición. Y eso hay que entenderlo. Hay una cosa extraordinaria que está a nuestra disposición, que si no la ponemos por obra, seremos en realidad, como dice la palabra, los más necios, los más insensatos de todos los seres humanos. ¿Y qué es eso? Así de simple. Eso es creerle a nuestro Señor Jesucristo. Creerle a nuestro Señor Jesucristo. Así de simple. Eso está a nuestra disposición. Todo cristiano le puede creer a su Señor. Nada le puede impedir creer. Creerle a nuestro Señor Jesucristo, pero creerle todo.
no una parte, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me conviene. Creerle todo lo que está diciendo Él a través de su palabra. Pero ojo, no confundan que es tan simple con que es sencillo. No, no es tan sencillo. No es llegar y creerle así nomás, curiosamente. Vivir por fe es totalmente posible, ya que lo dice el Señor. Él lo dice. Si Él lo dice, entonces es posible. Pero ahora viene esta pregunta: ¿cómo es vivir por fe? ¿Cómo hago esto yo? Cuando las cosas marchan bien, esto es un clásico, cuando las cosas marchan bien, ¿ya? Y estamos sanos, y tenemos trabajo, casa donde vivir, y tenemos una familia feliz, y amigos, etc., nuestra fe no está siendo probada, obviamente. Todo está en control, estoy en paz, tengo gozo, y a veces eso nos hace creer que nosotros estamos bien con Dios y nos empezamos a relajar o bajamos la guardia. Pero cuando las cosas comienzan a complicarse y pasa el tiempo y el dolor va aumentando y el sufrimiento se está haciendo cada vez más insoportable y comienza incluso a aparecer una molestia, enojo, rabia en nosotros, entonces ahí es cuando tú debes ser este justo que por fe vivirá. Ahí es cuando hay que vivir por fe. Para nosotros, ahora siempre hay que recordar esto, que para nosotros que vivimos en el mundo occidental, o más bien dicho, somos parte del 10% más acomodado de la humanidad, nos va a ser un poco más difícil esto de vivir por fe. El resto del mundo, ese 90% que vive en la más absoluta pobreza, en condiciones de total adversidad, ya sea sin comida, sin agua, abusados continuamente, ya sea por terroristas o violados, abusados sexualmente, o incluso en esclavitud, que todavía existe en muchas partes del mundo, o en medio de culturas paganas como los musulmanes, los hindúes y los budistas. Cuando ellos son salvados, por la gracia inmerecida de nuestro Padre Celestial, ellos comienzan a vivir un calvario que para nosotros, que somos del 10% más acomodados, no nos es posible imaginar. Por eso, hermanos, cuando uno escucha estas noticias de que en Asia, en África, están siendo perseguidos los niños y las mujeres cristianas y son degollados y son violados y son descuartizados, uno dice, pero qué horror, ¿cómo es posible algo así? Pero lo vemos a la distancia. Imagínense al revés, nosotros estar allá. Ahí nos encontraríamos con el horror y el pavor frente a nosotros. Y ahí sería muy distinto escuchar: el justo por fe vivirá. Ellos sí van a vivir por fe. Ellos hoy día están viviendo por fe. Nuestros antepasados también vivieron por fe. Justamente como lo dice aquí en Hebreos 11. Escuchen este texto que nos van a leer nuestros hermanos. Mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estas sí que son palabras alarmantes cuando uno se pone a pensar lo que tuvieron que vivir nuestros antepasados, los mártires. Y como lo hemos visto en los estudios y también en otras ocasiones, esto es algo que sucedió desde los tiempos de los apóstoles, antes incluso los profetas de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hasta el año 1700. La cantidad de
de hombres y mujeres cristianos, hermanos nuestros, que sufrieron estos maltratos, estas verdaderas persecuciones espantosas. Nosotros no las podemos imaginar. Sin embargo, amados, sí habrán momentos en que algunos de nosotros también, a pesar de que somos del 10% más acomodados, también vamos a vivir cosas sumamente difíciles y dolorosas. No estamos exentos. Recuerden que esas cosas van a venir para probar nuestra fe. En esos momentos necesitaremos de toda la fe que Dios nos pueda dar. Y eso es algo que vamos a tener que entonces que pedir y rogar y suplicar y aferrarnos completamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo nos está llamando ahora, cuando estamos bien y en paz. Ahora es el momento de que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente, nos fortalezcamos, nos alimentemos con su verdad, para que cuando lleguen esos momentos, cuando llegue la hora de la prueba, tengamos a qué que recurrir, no estemos desprovistos. Ustedes recuerdan esas palabras que nos dijo el Señor Jesucristo, esas famosas palabras en su enseñanza en el capítulo 15 de Juan. Escuchen por favor a nuestros hermanos esta lectura. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muy conocido, y se repite constantemente y todos saben, yo soy la vid, dijo el Señor, y nosotros somos los pámpanos, esas ramas que salen de donde eventualmente crecen los racimos de uva, ¿no? Pero, ¿cuándo tendremos que llevar fruto? ¿Cuándo vamos a llevar fruto nosotros? Justamente cuando vengan las pruebas, cuando tengamos que guardar su palabra, cuando tengamos que ser cristianos, ser verdaderos cristianos, en medio de la adversidad y del dolor. En ese momento tenemos que llevar fruto. Y como lo hemos visto, son 7 frutos los que se mencionan en la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es bueno tenerlos anotados y tenerlos presentes. Los 7 frutos que de una u otra forma vamos a tener que llevar cuando sea nuestra fe sea probada, cuando nuestra fe sea puesta a prueba, como el oro lo es en el fuego. Por eso el Señor nos dice que nosotros permanezcamos en Él y, como lo dice también en el mismo capítulo 15, que su palabra permanezca en nosotros. Y eso es permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Que su verdad, su sabiduría, sus mandamientos, permanezcamos en ellos, pero ellos también en nosotros. Para que cuando venga el momento de llevar frutos, cuando venga ese momento de la prueba, seamos llenos de Él. Llenos de Él, mientras yo más lo conozco, mientras más sé de Él, mientras más entiendo y comprendo su verdad, entonces Él nos va a llenar y por lo tanto Él va a estar en nosotros y va a tener absoluto control sobre nosotros y no la mente dividida. El alma es el problema, hermanos, recuerden. La mente dividida, una parte es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, y la otra parte es la verdad. Ojalá la verdad sea todo lo que está en nuestra mente. Y ya no pienso yo, ya no creo yo, ya no opino yo, sino que Él es todo en mi mente. ¿Ya? Y entonces vamos a ser capaces de vivir por fe. En otras palabras, uno podría decir que la fe no es otra cosa que el Señor en nosotros, obrando en circunstancias adversas y hostiles. Cuando el Señor está en nosotros y está obrando, esa es nuestra fe.
Cuando ponemos la fe por obras, entonces es cuando le estamos creyendo al Señor todo lo que Él dijo, todo lo que Él nos dejó escrito, todo lo que Él es. Y somos capaces de esperar confiados en Él, que Él lo resuelva, que Él haga, que Él nos guíe, que Él nos dé la capacidad de reaccionar y de actuar frente a las circunstancias. Mientras vivimos, ya sea el dolor o la agonía o el sufrimiento o la espera, el esperar que algo se concrete, pero sobre todo en los momentos más difíciles, hermanos. Conscientes siempre de que esta es una de las cosas más difíciles, ya que esperar y confiar cuando uno está en una situación adversa y angustiosa es algo que no es fácil para nadie. No lo fue para Abraham. Yo estoy seguro que esa caminata de 3 días con su hijo al lado, sabiendo de que lo iba a tener que degollar, vayan pensando lo que iba pasando por la mente. ¿Ya? Y Dios no le iba hablando a Abraham constantemente, o lo iba palmoteando en la espalda diciendo: tranquilo, si yo me voy a encargar, yo te voy a resolver. No, su fe fue puesta a prueba de una forma espantosa. Sin embargo, es ahí, cuando en esa situación angustiosa, que tú sabrás si verdaderamente eres un hijo y una hija de Dios. Recuerden que lo que dijimos al comienzo, Dios no te pone a prueba, no pone a prueba tu fe para saber si tú le crees o no. Él lo hace para demostrarte a ti que tú verdaderamente eres o no eres un hijo de Dios. Y cuando tú estés viviendo esta prueba, también vas a ser humillado. Vas a ser humillado al punto de llegar a temer a Dios verdaderamente. Tu temor va a ser incrementado, que también es algo que el justo debe estar en el justo, debe ser alguien que teme a Dios. Y recordando siempre que no me refiero al miedo pavoroso de ser castigado, sino que tener miedo de fallarle, tener miedo, un miedo sano, un miedo de respeto, de no querer defraudarlo. Eso es muy importante, hermano, que siempre lo tengamos presente. De tal manera, ese temor al Señor nuestro Dios, de tal manera que tu andar en Cristo finalmente se convierta en algo que verdaderamente le glorifique, le exalte a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que nosotros hagamos. Por eso, amados, tenemos algo a nuestra disposición que no vamos a dimensionar hasta el día en que lo experimentemos. Si alguien te dice, cuando llegue el momento tú tienes que vivir por fe, tal vez en ese momento no podrás imaginártelo, pero cuando lo vives y finalmente sales victorioso porque tu Señor te llevó a la victoria, esa experiencia, hermanos, es algo que no se puede explicar. Hay que vivirlo, como se dice. Por eso quiero que escuchen muy bien de nuevo a nuestro buen pastor, a nuestro Señor de señores, a nuestro Rey de reyes, a esas gloriosas palabras que Él dijo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Algo que dejó absolutamente desconcertada a la mujer samaritana cuando escuchó esas palabras, que el agua que él iba a dar iba a ser un agua que iba a saltar para vida eterna. Y después, cuando le habló a sus discípulos, el que cree en mí, como la Escritura dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería el Señor con eso? Se refería al Espíritu Santo. Se refería al Espíritu, a su Espíritu, a Dios el Espíritu Santo. Aquel que fue enviado por el Hijo y por el Padre a nuestros corazones y que está para darnos poder para creerle al Señor. El Espíritu Santo es el que nos capacita para creerle al Señor.
para que vivamos en la más absoluta seguridad y certeza de que nuestro Señor va a hacer todo lo que es necesario. Subrayen eso, necesario para que podamos soportar la prueba. Él nos va a ayudar a pasar por la prueba. Nos va a poner a prueba, va a permitir la prueba para que nuestra fe sea aprobada, pero Él mismo nos va a ayudar en la medida en que obviamente nosotros creamos en Él. Entonces, se fijan cómo esto va unido lo uno con lo otro. Tú hoy tienes como hijo e hija de Dios todo lo que necesitas para resistir la angustia más terrible, o el dolor más insoportable, o la desesperación y la aflicción más desgarradora. Tú tienes todo lo necesario. Está en ti, dentro de ti. Tú solo tienes que creer. Por eso dije, es tan sencillo, ¿ya? Es tan sencillo como eso, pero no es tan simple. Solo tienes que creer. Tú solo tienes que creerle al Señor tu Dios, que Él te va a sostener, a guardar, a fortalecer, aunque parezca que no es posible, aunque parece que ya todo se terminó, incluso si te estás muriendo. Da lo mismo la circunstancia. Tú tienes que creerle todo lo que Él te ha dicho en su palabra. Jesucristo está en ti. Su Espíritu está en ti y no te dejará jamás. No te abandonará jamás. Escucha este texto maravilloso que nos va a leer nuestra hermana. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero nosotros somos los que tenemos que ir a la fuente del agua viva. Nosotros somos los que tenemos que creer. No podemos ser tan necios de tener toda la ayuda disponible y caer en el pecado de hacer las cosas como las hace el mundo, de recurrir a la ayuda del mundo, cuando tenemos al creador de todo el universo, al que controla, al que sustenta todo el universo. Lo tenemos aquí en nosotros, a nuestra disposición, y nos quiere ayudar. Lo único que Él te pide es que tú le creas, que tú creas verdaderamente que Él lo puede hacer. Eso es todo. No podemos ser tan necios y buscar entonces ayuda en el mundo. Por eso se nos dice una y otra vez que nos debemos preparar en la palabra, de que debemos permanecer en la palabra, de que las Escrituras van a ser las que nos recuerden, para que el Espíritu Santo nos recuerde toda la verdad que el mismo Espíritu nos va a enseñar si nosotros permanecemos en la palabra. ¿Te fijas? El Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos todo lo que dice el Señor en su palabra, y Él mismo nos va a recordar todas las cosas para que en los momentos de la prueba nosotros seamos capaces de sobrellevar en esos momentos difíciles en los que parece que no hay salida, que no tenemos ninguna salida. Cuando como que todo se oscureció y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta situación? Y viene todo este temor, angustia, desesperación. En esos momentos el Espíritu Santo va a traer a tu mente todas las cosas que tú aprendiste. Pero si no lees la palabra, si no permaneces en la palabra, si no permaneces en Cristo, entonces no hay a qué recurrir. Por eso, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que con su gloriosa gracia nos sostendrá y nos fortalecerá siempre para que lleguemos un día a su asombrosa y gloriosa presencia. Y ahí vamos a encontrar el descanso eterno. Pero ahora, hermanos amados, nuestra fe va a ser probada. ¿Por qué? Porque el justo por fe vivirá, dijo el Señor.
Y una de las cosas, amados hermanos, que nosotros necesitamos mantener una práctica constante para que nos afirmemos y nos sujetemos a Él y nos sometamos a Él, es la oración. No podemos bajar la guardia. La oración es el momento en el cual nosotros recurrimos a esta fuente, al Espíritu Santo, a esta fuente de agua de vida para vida eterna. Hermanos amados, no dejen de orar y pedirle ayuda al Señor para que en los momentos de dificultad ustedes tengan a qué recurrir. Bendito sea nuestro glorioso Señor, que nos ha dado su verdad, para que esa verdad nos fortalezca, nos haga libres de los temores, de las inseguridades, de los miedos, de todas las cosas que nos empiezan a rodear y de repente nos empezamos a sentir cada vez más acorralados. Pero su verdad nos puede hacer libres, porque sabemos en quién hemos creído. Y mantengamos siempre nuestra mira puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad y para siempre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacer lo que hemos aprendido hoy día. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, gracias por este recordatorio, este llamado, esta exhortación, esta amonestación que nos has hecho a través de tu palabra. Señor, tú anhelas que te creamos, tú anhelas que nos aferremos a ti, porque tú sabes que vamos a enfrentar circunstancias a veces insoportables, verdaderamente desesperantes y angustiosas, ya que estamos en un mundo caído, en medio de todo el pecado que se ha extendido y esparcido por toda la humanidad, y hay cosas que son verdaderamente atroces. Por eso te damos gracias cuando tú nos llevas a tu palabra y nos muestras tu verdad y nos vuelves a insistir que nos aferremos a ti, que permanezcamos en ti para que tú permanezcas en nosotros y así tu Espíritu Santo, tu Espíritu, sea el que nos recuerde y nos ayude y nos fortalezca en esos momentos en los cuales nos debilitamos y estamos en situaciones de apuro, de angustia, de dolor. Gracias, bendito Señor, por tu verdad. Queremos honrarte, glorificarte como solo tú te lo mereces. Y por eso te damos a ti la honra y la gloria de todo corazón. Oramos en tu santo nombre. Amén.